El viaje de Flow es curioso. Obviamente aquí no hay contexto de nada. Como espectador, desde luego que no tenemos ni idea del mundo que nos rodea. Únicamente tenemos el pop, o bueno, la perspectiva y los conocimientos del Michi. Y lo único que sí sabemos es el principal objetivo, el cual es sobrevivir. Flow arriesga su vida por un único pescado, y de paso todo va empeorando cuando una manada de Bambi se atraviesan por su camino. Y lo que no se daría cuenta aún es del mal presagio que esto significaría. Pues efectivamente, momentos después, una gran corriente de agua aparece arrasando con todo a su alrededor, desde la flora hasta los animales que se encontraban de paso, desde luego Flow incluido. Para su buena suerte, este sobreviviría a la inundación, y no solo eso, sino que además tendría la gran fortuna de encontrarse con uno de los caninos del principio, un Golden Retriever, posiblemente la mejor raza que pudiera existir en un perro. Por todo lo que podemos apreciar desde el principio, podemos intuir que en este mundo sí o sí tuvieron que existir los humanos. Hay indicios muy claros. Desde obviamente la casa de Flow y diferentes estructuras, hasta los dibujos a lápiz de este mismo, además de una figura tallada a mano. En algún momento de su vida, Flow sin duda fue querido por alguien, un humano en este caso, al punto de incluso plasmarlo en su arte. Y el sentimiento sería recíproco, los dibujos y figuras son demasiado detallados, y para poder retratar al gato, este tuvo que tener la confianza para estar al lado de esa persona. Flow tiene miedo al mundo exterior, normal como la mayoría de gatitos. El perrito no tiene malas intenciones, y pese a esto Flow no puede confiar en él. Pero todo cambiaría ligeramente cuando un ave mamadísima e intimidante aparecería. Los perros cuando buscan proteger algo, lo hacen sin medir el riesgo al que se enfrentan y en este caso, nuestro Golden logra hacer que el ave pierda el interés en cazar a Flow. Y esta acción, sin duda comenzaría a despertar un sentimiento en el corazón de nuestro protagonista. No sabemos por lo que tuvo que pasar ni Flow ni su dueño, pero lo que sí sabemos es que aquí hubo una pérdida, un desapego emocional, hecho que posiblemente ocasionó una pérdida de confianza en nuestro gatito. Pero gracias a nuestro amigo Golden, las cosas podrían comenzar a cambiar. Una vez pasa el día siguiente, la inundación comenzaría a ascender cada vez más y más. Mientras el Golden escapa en una barca con el resto de perros, incluso esperando que Flow los acompañe, este último no puede confiar, por lo que decide huir por su cuenta. Es así como llegaría a la cima de la estatua de un gato, posiblemente el sitio más alto de la zona, y pese a esto, el agua continúa elevándose sin parar. Es así como frente a una inminente muerte, aparecería su salvación, un capibara en su propia barca. Finalmente emprenderían su viaje como los sombreros de paja, reclutando diferentes miembros a la tripulación, desde el rey Julien hasta el mismo Golden del principio, pero lo interesante ocurriría con el quinto miembro. Una vez llegan a la próxima isla, se encontrarían con según Google, un pájaro secretario, especie la cual ya amenazó la vida de Flow más de una vez durante su viaje, pero para sorpresa de todos, este pájaro parece bastante amigable, ofreciendo incluso un pescado, parte de su alimento, a un hambriento Flow, quien hasta ahora a duras penas había podido comer su dieta necesaria, la cual es básicamente carne. ¿Y cuál es el motivo exactamente de esta acción? Pues esto lo sabríamos solo un instante después. El resto de las aves parecen molestas por el comportamiento de esta última, y tras la discusión, los pájaros parten del lugar. Flow camina un poco y por fin se encontraría con una colonia entera de pájaros secretarios. Y después de un pequeño incidente, el grupo cae justo en la boca del lobo. El Michi corre con todas sus fuerzas, y cuando finalmente se ve acorralado, nuevamente la misma ave salta a su rescate, defendiéndolo del posiblemente alfa de la manada, y con esto ganándose no solo el castigo de su líder, sino también el desprecio del resto, siendo desterrado por el grupo. Ahora Flow, quien hace apenas unas horas a duras penas podía confiar en el secretario, se le ve en total confianza con este último, el cual sin nada más que hacer, decide unirse a la tripulación. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Por qué es que el pájaro secretario hizo tales acciones, literalmente condenándose al abandono por parte de los suyos, su misma especie? Desde un punto de vista filosófico, para el filósofo y pensador Jean-Paul Sartre, este define la autenticidad como el saber afrontar lo incierto, otorgando un sentido a nuestros actos y reconociéndonos como autores de los mismos. ¿Qué sentido tuvieron los actos del secretario? Obviamente, proteger la vida de Flow. Esta decisión es lo que consideró que es correcto, ir en contra de los instintos y moralidad de su especie, de algo que se supone que debería estar ya definido. Pese a esto, tuvo la libertad de elegir las acciones que creyó que eran las correctas para él mismo, y esta misma libertad fue aquella que terminó por condenarlo, sin un lugar al cual regresar y sin un ala con la cual encontrar un nuevo hogar, siendo víctima de sus propias decisiones. Son este tipo de consecuencias las cuales pueden llegar a ser aterradoras para los seres vivos, no limitándose únicamente al ser humano. La vida no viene con un manual de instrucciones el cual defina qué decisión es correcta y qué no lo es. Y el temor a equivocarnos es algo con lo cual tenemos que lidiar cada día de nuestra existencia. Pese a esto, no podemos abandonar, renunciar a la capacidad de elegir, ya que según el propio Sartre, la no elección es en sí ya tomar una decisión. Los hombres no pueden no ser libres.
Es por tal motivo que esto se relaciona al ser auténtico. Esto es lo que define el sentido y el valor de nuestros actos, de los cuales no podemos escapar, sino que todo lo contrario, debemos tener bien claro nuestros ideales y cuando llegue el momento de una situación de incertidumbre, saber no dudar de nosotros mismos y a la vez cargar con la responsabilidad de nuestras acciones. Con esto en mente, nuestro secretario perdió un hogar, pero ganó no solo una familia, sino una responsabilidad. A veces no necesitas hacer algo extraordinario para encontrar tu sentido en la vida. Quizás únicamente basta con preocuparte por alguien y el ave cada vez estaría más cerca de encontrar esa respuesta. Después de todo esto, el ave se une al grupo y finalmente la tripulación está completa. El grupo zarpa del lugar. Durante la noche todos duermen plácidamente, excepto por el secretario, quien aún tiene que pilotar la barca. Flow, a quien no lo dejan conciliar el sueño, decide hacerle compañía al ave, quien estaba alejado al otro extremo de la barca. Este definitivamente se ha ganado el respeto y la confianza del gato, el cual hasta hace no mucho le costaba relacionarse con otros animales. ¿Habrá valido la pena el sacrificio que el secretario hizo por el pequeño? Hasta ahora no sabemos qué es lo que piensa el ave, pero justo poco después nos enteraríamos del sentir de este. A la mañana siguiente, el grupo llegaría a las ruinas de lo que solía ser una ciudad ahora ya inundada. Y tras varios altercados entre los miembros, es como finalmente aprenderían a convivir, adaptarse los unos a los otros y a trabajar en equipo, aprendiendo de sus defectos así como aprovechando sus virtudes. Tras superar su miedo al agua, Flow resulta ser un buen nadador. Y con esto, cazar pescados resulta mucho más fácil. Recordemos sus reacciones en un inicio al sumergirse. Y además, así como alguna vez alguien se preocupó por alimentarlo días atrás, es como Flow ganó esa empatía por los demás y puede genuinamente preocuparse por el resto. El grupo al fin puede convivir de manera pacífica, están tan relajados que pueden comportarse de manera natural. Pero esto no sería más que la calma previo a la tormenta. Durante su viaje, se encontrarían con una manada de perros, quienes resultarían ser los caninos del inicio. Aquellos quienes alguna vez atentaron contra la vida de Flow están justo frente a ellos, condenados a ser víctimas de la inundación. La tripulación entra en conflicto acerca de si deberían ayudar o no. Y efectivamente, pese al pasado, Flow estaría a favor de ayudarlos. Es así como la democracia gana y todos suben a la barca. Y aquí es donde todo se volvería un desmadre. Los perros arrasan con la comida, destruyen todo a su alrededor y tras la pelea, una fuerte tormenta aparecería. El timón se rompe y la barca navega sin un rumbo fijo. Durante el desastre el secretario escapa como puede hacia unas ruinas. Flow temeroso cae de la barca y como puede sigue al secretario hacia lo más alto de la montaña. Ahora, nuevamente para Sartre, cada individuo es su propio autor, ya que éste elige lo que ha de ser independientemente de toda limitación. La autosuperación no se canoniza a través de una divinidad trascendental que esboza un marco normativo que el hombre debe aplicar sin miramiento ni recato, sino diseñándose y actuando según ese diseño para trascender. Esto es, haciéndose trascendente. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? En palabras un poco más simples, ¿qué es el trascender? Básicamente, estar o ir más allá de algo, sobrepasar, superar y o exceder. El autosuperarte no es algo que ocurra a través de un mensaje o una señal divina que te diga exactamente qué es lo que tienes o no que hacer, sino efectivamente diseñando un tú y actuando en base a ese diseño, siendo fiel a ti mismo, a tus ideales. Es aquello lo que te vuelve realmente trascendente. Y esto es lo que el secretario entendió en aquel efímero viaje al que se embarcó, trascendiendo, sin arrepentimientos, haciendo lo que él cree que es correcto hasta el final. Flow regresa al mar y aferrándose con sus últimas fuerzas, el agua finalmente comienza a descender. Casualidad o no, pareciera que alguien logró obrar un milagro que le concedió a Flow una oportunidad más para continuar con su viaje. Una vez en tierra rápidamente busca a sus compañeros, encontrando de primeras al lémur, el cual había abandonado al resto. Flow lo llama y desanimado se da cuenta de que este no va a volver. Y el lémur, viéndose nuevamente al espejo, se da cuenta de que su reflejo está roto. No es el mismo que estuvo viendo durante su viaje mientras estaba junto a sus compañeros. Parece darse cuenta de que este no es su lugar y necesita regresar a encontrar su verdadero reflejo. Tras esto rápidamente alcanza a Flow y lo lleva donde la barca. Todos están atrapados en una situación de vida o muerte. Así como la vida de Flow fue salvada por el capibara al comienzo, esta vez sería Flow quien devolvería el favor. Este escala el árbol y lanza una cuerda para que puedan tirar de ella. Y durante el trabajo en conjunto, todos excepto el capibara logran saltar de la barca. Los animales jalan la cuerda con todas sus fuerzas, pero un conejo aparece y los perros deciden ir a cazar y dejar al resto a su suerte. El Golden piensa seguirlos, pero al igual que el secretario, este decide ir en contra de sus instintos, de lo que se supone que es correcto, y elige ayudar a sus compañeros. Finalmente el capibara y Flow logran saltar y todos celebran como nunca. Todos han encontrado un lugar al cual regresar, los unos con los otros. La alegría les duraría poco, nuevamente la gran manada del comienzo aparecería, trayendo tras de sí un mal presagio una vez más. La gran inundación es inminente. Flow se encontrará de nuevo con la ballena que presenció durante su viaje,
Esta vez no la ve con miedo, sino con empatía. Empatía que ganó a lo largo de su travesía. Claramente ya no es el mismo de antes, y así como al inicio de la obra comenzó con un reflejo, también terminaría de igual manera. Pero esta vez el reflejo es diferente. Flo se ve distorsionado a sí mismo a través del agua, pero ahora las cosas cambiarían. Nuevamente la inundación se acerca, y a diferencia de la última vez, su reflejo ya no es el único presente. A partir de ahora, junto a sus amigos, podrán hacerle frente a lo que se avecine, gracias a los vínculos que hizo en esta gran aventura titulada Flow.